Buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar sobre un edicto que no se conoce y he decidido hablar de esto porque conversando con unos buenos amigos decían gracias a Constantino el cristianismo no fue perseguido. Y yo digo, bueno, eso es lo que se cree, eso es lo que se piensa, eso es lo que se asume y lo que se presume. Pero realmente no es gracias a Constantino. Gracias a Constantino podríamos decir que la vida tomó forma, comenzando que Constantino no se convierte al cristianismo casi justo antes de morir, no se bautiza, o sea, no se hace cristiano. Constantino fue un político que marca una cierta tolerancia al cristianismo sin él ser cristiano, incluso preside los concilios sin estar bautizado. Se bautiza ya casi al morir y además por un arriano. O sea, el arrianismo que después se persigue en todos los concilios. O sea, que estaba bautizado en lecho de muerte por un arriano, pero además que nunca le dejó ninguna propiedad a la iglesia. Ahí es donde viene la famosa cuestión de la firma, que no es la de Constantino. Alguien tomó el documento y dijo, este es el testamento para salvar el pellejo de los cristianos. Y esto no lo digo yo, es un hecho histórico, documentense. La famosa firma de Constantino, que decía que le dejaba todo a la iglesia y no era así, porque la firma no está ni donde debe estar y ya se sabe que es un hecho histórico realmente, que alguien firmó por Constantino un documento que él no hubiese firmado. Pero hoy vamos a hablar, ¿quién es el que deja de perseguir a los cristianos? Pues fue Galerio, con el edicto de Galerio, que quizá ustedes no lo hayan escuchado con el nombre de edicto de tolerancia de Galerio, sino como edicto de tolerancia de Sérdica, porque se firma en Sérdica el 30 de abril del año 311. Es el que pone punto final a las medidas represivas que había puesto el Imperio Romano en contra de los cristianos, que lo había puesto el emperador Diocleciano. Ahora bien, Galerio, ¿por qué no se habla tanto y quienes hablan se pierden un poco? Porque es que Galerio, paradójicamente, había sido uno de los que instigó a Diocleciano para que hiciera la política contra los cristianos. En esa época fue el enemigo más decidido del cristianismo. Incluso yo creo que hizo este edicto de Sérdica, creo que porque antes de morir todo el mundo quiere morir a bien con todos los dioses habidos y por haber. Porque firma este edicto el 30 de abril del año 311 y muere 5 días después de que este se promulgue. El edicto en efecto ponía fin a la persecución de los cristianos. Siempre he dicho, Constantino no hace nada para no perseguir a los cristianos, ya estaba hecho por Galerio. Paul Veyne también está de acuerdo en esto y tomo este extracto de Paul Veyne porque entiende mejor lo que sucede, lo sintetiza. Y dice que el edicto de Milán de 313 que permitió al cristianismo vivir en paz y a cara descubierta no fue así, pues la tolerancia estaba establecida hacía 2 años con el edicto de Galerio. Y después de su victoria en el puente Milvio, Constantino no tuvo necesidad alguna de promulgar un edicto en tal sentido. Y Vincent Puech también afirma esto y pues nosotros debemos, es un deber decir quién hizo y quién no hizo. Realmente Constantino no tuvo necesidad después de haber visto esa cruz que se dice que vio en el cielo. No fue quien dejó de perseguir a los cristianos, no fue Constantino. Fue Galerio con el edicto del 311 y el edicto de Milán, que es el que todos recuerdan, el de Constantino, se firma 2 años después, en el 313. O sea, la persecución del cristianismo, de que no se persiga a los cristianos, la firma Galerio. Los cristianos dejaron de ser perseguidos el 30 de abril del 313, de 311. Y la iglesia comienza a tener un auge político con el edicto de Milán 2 años después. Galerio esclarecía, Galerio fue primer Augusto, esclarecía los motivos religiosos de la persecución de los cristianos. ¿Qué pasa?
que decía que era un fracaso seguir persiguiendo a los cristianos. Decretó entonces, por tanto, el reconocimiento legal. Pero hay antecedentes. Hay muchos antecedentes. Los cristianos siempre fuimos perseguidos desde la misma muerte de Cristo. El primer cristiano fue Cristo y fue crucificado. Pero realmente no se institucionaliza. Y esto hay que ver los puntos históricos. Dicen, los mártires están desde el mismo momento de la muerte de Cristo. Bueno, habría que ver. Pero institucionalizado no se persiguió a los cristianos hasta el siglo III. A partir del siglo III es que se persiguen de una forma generalizada. Claro, hay dos sucesos en los cuales sí se persigue masivamente a los cristianos. Uno, con el gran incendio de Roma, en el año 64, por el Nerón, que estaba, bueno, siempre hemos dicho que era un desatinado, un loco, un poseso. Porque Nerón no se le ocurrió, recuerden, no se le ocurrió otra cosa al niño que incendiar Roma. Dicen que fue a una montaña con una lira y que disfrutó viendo aquel espectáculo del incendio. Por supuesto, cuando salió de su... Nerón habría que estudiarlo, ¿eh? Realmente la psiquiatría lo ha estudiado, pero yo creo que no a fondo de lo que es un psicópata realmente. Cuando le preguntan quién fue, no, yo no fui. Fue culpa de los cristianos. Creó una conspiración, una teoría de la conspiración, como tantas cosas circulan. Lo que pasa es que Nerón tenía una facilidad, como hoy la tienen muchos en las redes sociales, para crear conspiraciones. Era fabuloso. Y bueno, se persiguió a los cristianos y muchos murieron bajo la pena de haber incendiado Roma. Eso fue en el año 64. Después también se persiguieron porque cuando se extiende la ciudadanía romana a todas, se extiende a todos los confines a donde llegaba el imperio, por supuesto, los cristianos hay más. Al extender la ciudadanía romana, hay un campo geográfico más amplio y ser ciudadano romano también exigía que se hiciesen los sacrificios a los ídolos en plazas cívicas al público, y por tanto los cristianos se negaron a esto y por eso hubo en esa época más persecuciones. Como tal, hay consenso en que la primera persecución se produjo entre el 249 y el 250 con Decio, cuando Decio era emperador. Luego de Decio vino Valeriano, entre el 257 y 258, también arrasa. Y cabe reseñar que en el año 212, aquí yo quiero explicar esto, porque es una reseña que ya hice, pero quiero dar la fecha. 249-250, Decio comienza oficialmente. Ya había existido ese pequeño momento histórico del año 64 con Nerón. Luego hay otro cuando hay reticencias al culto imperial, pero no sucede más nada hasta el 249 y luego desde el 249 hasta el 258 bajo Decio y Valeriano ocurre lo peor. Les decía que ¿por qué ocurre lo peor? Porque en el 212 Caracalla, o Caracalla, como le dicen, pero realmente sería Caracalla, emperador. ¿Por qué este hombre es tan importante, Caracalla? Porque es el que extiende la ciudadanía romana mediante un edicto a todos los habitantes del imperio y los obliga a realizar sacrificios en las plazas públicas. Esto lo rechazan los cristianos. En ese momento los cristianos eran entre el 5 y el 20%, dicen en muchas fuentes, incluso fuentes citadas como las enciclopedias virtuales, pero realmente no representaban el 5 y el 20, es una cifra muy pequeña. Realmente era el 25 o el 30% del total de la población. En la parte oriental eran mucho más numerosos que en la occidental. O sea, Constantinopla, Grecia, ahí había más cristianos que en la mismísima Roma. Realmente una persecución, ellos consideran que todo esto no fueron persecuciones, sino que eran matanzas puntuales o locales. Pero como tal decían, nosotros no perseguimos nada. Estas pequeñas matanzas realmente no fueron pequeñas matanzas nunca. Fueron persecuciones reales y las comienza Diocleciano.
Ahora, hay un periodo de paz que se dice que es el periodo de pequeña paz de la iglesia, que se inicia en el 260 por Galieno. Incluso Galieno tiene un gesto con la cristiana, le restituye los bienes y es quien cambia radicalmente la situación de los cristianos. Pero ya bajo el régimen de la tetrarquía que establece Diocleciano, de la que Galerio formaba parte en su calidad de César, se produjeron entonces las persecuciones de Diocleciano, que son las primeras que realmente podrían llamarse persecuciones a los cristianos, formalmente. Como bien ustedes saben, en el año 300 se procede a la depuración del ejército. Si los cristianos querían seguir en el servicio del ejército, tenían que abandonar su religión, porque algunos de ellos habían invocado el nombre de Dios para rechazar llevarlas. Aunque siempre se les había dispensado de realizar sacrificios a los dioses. O sea, pertenecía al ejército, pero no tenía obligatoriedad de sacrificio a los dioses. Y de esta forma comienza la conocida como Gran Persecución, con un primer edicto que se promulga el 23 de febrero de 303. El día anterior, la iglesia cristiana de Nicomedia ya había sido destruida por un grupo al mando del prefecto del pretorio y ordenan la destrucción de los edificios. De toda la literatura cristiana, y los funcionarios cristianos se les obligaba a elegir o entre su religión o la libertad. Si elegían su religión, pues se convertían en esclavos. Ese es el primer edicto. El segundo edicto ya prescribía que se encarcelara a los obispos y a los clérigos. Luego, con esto no basta, sigue el cristianismo, hacen el tercer edicto, que obliga entonces a los clérigos que estaban presos a realizar sacrificios paganos. Si lo hacían, lo liberaban. Si no, los torturaban. El cuarto edicto obliga a todos los ciudadanos a realizar el sacrificio. Por tanto, el objetivo de estas políticas era unificar el imperio en un plano religioso. Recuerden que la política siempre se ha basado en la religión para consolidar su poder. Se dice que Diocleciano lo influencia el oráculo de Apolo. El oráculo de Apolo se había visto influenciado por el oráculo de Apolo. Diocleciano realmente era un hombre religioso, pero no religioso del cristianismo, sino religioso de los dioses paganos, de los dioses romanos. Y por ende, él creía que la política descansaba en la religión y la religión descansaba en la política. Se dice que el oráculo de Apolo le dice que él iba a ser un hombre tan grande y que él iba a llevar el imperio a la gloria, pero que el problema estaba que él no había hecho las grandes obras que tenía por las estrellas y por el azar y por el destino. No había podido llevar a cabo su esplendor porque los nuevos religiosos, los cristianos, eran un obstáculo que había que erradicar. O sea, el oráculo de Apolo lo que decía era: no vayan a creer en esto porque se nos cae el negocio a nosotros. Y lo peor que tiene es que se busca un consejero, que era Sociano Hierocles, y por ese Galileo. O sea, se busca un grupo de personas que son anticristianas totalmente, y que si podían borrar de la faz de la tierra a los cristianos, lo borraban. Las persecuciones, todos dicen que fueron iguales. No, las persecuciones no fueron iguales. Fue muy desigual. Maximiano y Constancio Cloro. Constancio Cloro es el padre de Constantino. Realmente ellos mostraron poco entusiasmo por estas políticas. No les importaban los cristianos. O sea, no era algo que les interesaba. No veían en ellos un daño real como se hacía ver. Entonces, estas políticas continuaron, pero con una mano más suave, a pesar de que se encarcelan y se torturan a la mayoría de los obispos. En Oriente incluso los mutilaban y al obispo de Nicomedia lo decapitan junto con otros. Entonces, no podemos decir que, con esto les he hecho un retrato,
que la persecución fue ab inicio y que no todos los emperadores fueron iguales. Ahora bien, Diocleciano al final abdica en el 305. Los edictos contra los cristianos, esos edictos prácticamente van a aplicarse algunos, casi que se van quitando. Están, pero no se cumplen. Saben ustedes cómo son a veces las leyes. Están, pero no se cumplen. Y el más benevolente fue el Augusto de Occidente, Constancio Cloro, padre de Constantino. Galerio, que era Augusto de Oriente, sí aplicó con rigor los edictos hasta que el 30 de abril del 311 da un giro, pero que nadie se lo esperaba, y promulga el edicto de tolerancia en Séptica. Por tanto, se conoce como el edicto de Galerio, el edicto de tolerancia de Galerio, o el edicto de Séptica. Esto puede verse desde muchos puntos. No termina aquí, la historia de la iglesia es mucho más amplia, los edictos más amplios. Luego de la muerte de Galerio suceden otras cuestiones, pero siempre se va al edicto de Milán y siempre se dice: la cristiandad dejó de ser perseguida, dejó de ser gracias al edicto de Milán de Constantino. No, los cristianos ya hacía 2 años antes, en el 311, dejaron de ser perseguidos, se les toleraba. Tenían una tolerancia por el edicto de Galerio. Por eso es que Constantino realmente no hace gran cosa. Lo que hace es llevar la iglesia a que sea estatal, que sea la religión del Estado, prácticamente, y que además tenga una forma. Constantino le da forma, pero quien deja de perseguir a los cristianos es Galerio en el 311, no en el 313 con el edicto de Milán. El edicto de Milán no es el que libera a los cristianos de la persecución, sino el edicto de Galerio o el edicto de Séptica del 30 de abril del año 311. Aclarado este tema, Dios les bendiga, gotitas nuevas de saber, Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.